Buenos días. Qué bonito es poder alabar a Dios y poder comprender la obra de Cristo en favor nuestra, siempre en favor nuestra. El Señor es bueno y su misericordia es desde ahora y para siempre. Amén. Antes de compartir en esta mañana, dar un anuncio importante, que es que dentro de poco vamos a entrar dentro de la gran recogida de alimentos que se hace en la mitad del año y luego en diciembre. Todos los que queráis participar una hora o un tiempo más grande, poneros en contacto con Paco Prados, que es el que lleva la lista de los voluntarios. Y cómo no, felicidades a todas las madres. ¿Quién se acuerda de algún dicho de su madre hacia ti? Es decir, hemos vivido mucho al lado de nuestras madres hasta que nos hicimos mayores y nos casamos, pero todo ese tiempo que hemos estado en la falda de nuestra madre, hemos escuchado siempre frases categóricas. ¿Quién se acuerda de algún dicho de tu madre hacia ti? O vienes o voy. ¿Sí? ¿Os acordáis de algo así parecido? ¿Quién se acuerda de algún dicho de ese estilo? ¿Cómo? Si voy ahí y me encuentro, te refriego tu cara. Las madres tenían un elemento mágico que arreglaba todo, que era una alpargata. Una alpargata de aquellas simples que se movían así. Esa era su Biblia. Y en esa alpargata iba todo. Si no te la daba por la mañana, te la daba por la noche, pero te la llevabas. Fijaros qué importante es la labor de una madre. Cómo en silencio aguantan, sufren, padecen 18.000 cosas que nadie se entera. Tú no pasaste nunca hambre porque tu madre se propuso que no pasaras hambre. Porque ella, la que pasó hambre a lo mejor fue ella. Y a ti siempre no te faltó un trozo de pan. ¿Cómo? Eso es. Pero eso nadie lo ve. Pero eso es el amor de una madre que supera todo. Escuchando un poco la canción que ha cantado Marina y el compartir de Alicia, la obra de Cristo en la cruz fue una obra de pureza, de auténtico, de la legitimidad más grande que una persona puede poner sobre la mesa. En esta mañana, apoyándome un poco en los estudios del jueves, y aunque los hermanos que venimos los jueves vamos a escuchar algo que ya hemos escuchado este mes completo, pero en la primera carta a Timoteo y en la segunda se habla mucho de legitimidad, se habla mucho de pureza, se habla mucho de hacer las cosas sin mancha. Eso tiene que ver muchas veces con nuestra posición de fe hacia Dios. No hemos elegido una vida cristiana para mezclarla con todo lo que el mundo nos ofrece. Y hablando un poco de estas frases, hay una frase en 1 Timoteo que habla de ejercítate para la piedad. No sé si la habéis leído, habéis reparado en ella. ¿Qué significa ejercitarse para la piedad? En muchas ocasiones la gente que se quería apartar para Dios se metía en unos monasterios, en unos lugares donde nadie le veía y se convertían en gente de clausura, tanto hombres como mujeres.
Se tiraban años y años dentro de un convento donde nadie les veía. No sé si alguna vez había estado visitando un convento de clausura, pero yo sí, aunque a las monjas nunca les vi. Pero, por no decir el nombre del convento, cuando yo estaba dentro de mi juventud, hace ya muchos años, yo cuando le digo a la gente y me pregunta la edad que tiene, la edad que tengo, yo digo que cuando yo nací, el mar muerto estaba vivo. Así que... Pero tengo una sorpresa para vosotros y que a mí me han dado esta semana. No sé cuánto habéis recibido un ticket de las votaciones del 17 de mayo. ¿Sí? El sitio donde tenéis que votar, el lugar, la mesa. Pues a mí me mandaron esa tarjeta. Ya resulta que soy 9 años más joven que mi mujer. Es verdad, ¿eh? Tengo el ticket y tengo el comprobante. Pone, Miguel Cruz Guerrero vota en tal mesa, en el Instituto Pedro Espinosa, nacido el 16 del 12 del 69. Digo, toma, vale. Es verdad, eso es verídico, ¿no? Y lo puedo comprobar. 12, a lo mejor no. Pero a mí me hizo ilusión, digo, yo no sabía que era tan joven. Qué importante es, en alguna forma, dar gracias a Dios por lo que Él es en nuestra vida. Dios es lo más importante que nos ha podido pasar nunca. Por eso Jesús no estimó en ningún tipo de ejercicio, sacrificio, responsabilidad y entrega. Dice que fue máximo su entrega y su dádiva hacia nosotros. Cuando la Biblia habla de ejercitarse para la piedad, no está hablando nunca de encerrarnos en un convento, en un lugar, y ahí permanecer impolutos. Está hablando de ejercitarse. Y cuando hablamos de ejercitarse, estamos hablando de ejercicio, de esfuerzo, sea físico o espiritual. ¿Sí? Nosotros hemos escogido una profesión de fe que exige ejercitarse, exige esforzarse, exige compromiso, exige responsabilidad. Y eso no lo hace nadie por ninguno de nosotros. O lo hacemos nosotros en favor nuestra o no se produce el cambio. Fíjate lo que dice el diccionario ese que tenemos toda la mano. La palabra ejercitarse implica un entrenamiento riguroso, constante, similar al de un atleta, pero enfocado en la santidad y en el carácter cristiano. Físicamente es lo contrario, nos ejercitamos físicamente para tener una mejor salud, para tener una mejor movilidad y, en alguna manera, recuperar un poco de estabilidad física. Y todo el mundo entiende que una persona que se entrena físicamente recupera una salud física. Si quiere mantener esa salud física, tiene que continuar un entrenamiento sin dejar de entrenarse. ¿Sabéis que cuando dejamos de entrenarnos, perdemos la forma y ya no podemos tirar hacia adelante con los compromisos que, por ejemplo, una competición te puede exigir? De la misma forma, cuando nosotros queremos ejercitarnos espiritualmente, también exige un ejercicio, un esfuerzo para mantener nuestra realidad con Dios, nuestra comprensión con Dios y nuestra forma. Cuando nos olvidamos de aquello que nos conviene comer y no nos conviene comer, ¿qué es lo que ocurre alrededor nuestra? ¿Te has ensanchado tú alguna vez más de los kilos normal? Porque no lo hice por ti. Fijaros que cuando nosotros nos olvidamos de la dieta y comemos de todo, adquirimos kilos, peso. Nuestra salud como que se deteriora un poco. Nos cuesta respirar. No subimos ya las cuestas tan fácil. Porque hemos olvidado nuestro entrenamiento. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre cuando olvidamos nuestro entrenamiento espiritual?
dejamos de comprender a Dios, dejamos de tener anhelos, dejamos de tener deseos y podemos mezclar nuestra vida como mezcla una persona que se olvida de una dieta normal y come de todo. En nuestra fe o en la profesión de nuestra fe no podemos mezclarla con todo. Hay que mantenerla pura, limpia, honesta, verdadera. Si mezclamos nuestra fe con cualquier tipo de forma de pensar, con cualquier tipo de forma de vivir, con cualquier tipo de forma de hablar, es como si la pureza de nuestra fe perdiera vitalidad, perdiera autenticidad y perdiera valor. Cuando hablamos de eso, estamos solamente hablando de cuidar nuestra vida espiritual, nuestro interior espiritual, que hay que cuidarlo. Si lo descuidamos, si descuidamos nuestro interior espiritual, vamos a dar por válida o por bueno o por, en alguna manera, poco perjudicial un montón de cosas que se van a mezclar con nuestra fe, que es tan valorada en la obra de Cristo. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz tiene un valor tan alto que exige que nuestra profesión de fe sea pura, honesta, auténtica y legítima. ¿Sí? Pero qué interesante. Ejercitarse espiritualmente es un proceso intencionado que fortalece el alma. Similar, de nuevo dice, similar al entrenamiento físico. Que cuida su tiempo de oración, que cuida su tiempo de lectura, que cuida su tiempo de meditar en las cosas de Dios, que se convierte en una persona generosa, solidaria, que ama lo auténtico y lo legítimo. Cuando nos olvidamos de nuestra forma espiritual, entramos en una dinámica donde podemos darle paso a cualquier forma de pensar o de vivir. Y la Biblia nos llama a mantenernos puros. Pero eso tiene un peligro, mantenerse puro tiene un peligro. Eso le pasó al profeta Isaías. Dice que estando delante de la presencia de Dios, dice que todas sus justicias las veía como trapos de inmundicia. Cuanto más nos acercamos a la pureza de la presencia de Dios, más nos vemos en la necesidad que la gracia de Dios nos cubra. No sé si estáis de acuerdo con eso. Podemos mantener una vida ejemplar, pero cuanto yo más me acerco a lo legítimo, a lo puro, a lo auténtico de mi relación con Dios, me puedo ver que en ese momento yo estoy totalmente perdido, donde necesito la gracia de Dios sobre mi vida, porque no me respalda aquellas cosas que yo quiero hacer bien. Desde el punto de vista del esfuerzo y del ejercicio, solamente aquellos que se preparan son capaces de ganar una competición. No sé si estáis de acuerdo. El que se prepara es capaz de ganar una competición o ganar un partido. Si no te preparas para el partido, estás perdido. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra fe. ¿Cómo preparar nuestra fe? En nuestra relación con Dios. Hay a veces que no entendemos muchas cosas hasta que entramos en la presencia de Dios y Dios nos habla. Sí, porque yo estoy convencido que Dios nos habla, nos exhorta, nos disciplina, nos educa, nos pastorea cuando entramos en relación con Él. Y es su palabra la que en muchas ocasiones nosotros olvidamos para tener cualquier práctica de forma de pensar. A un deportista que elige un modelo de competir, tiene unas reglas. Y el que no cumple esas reglas, lo alejan de la competición. Hay miles de casos a lo largo de la historia donde deportistas de élite
de mucho peso, quisieron ganar la competición sin esfuerzo. ¿Y a dónde le llevó esa forma de pensar? Adulteraron la competición, tomaron lo que no tenían que tomar, ganaron la competición, pero no fueron legales. Nuestra vida en relación con Dios tiene que ser legítima. No vale cortar terreno, no vale atajos, sino que hay que enfrentar y confrontar nuestra relación. Solamente aquel que se entrena y rechaza lo que Dios rechaza y ama lo que Dios ama, ganará una competición y terminará la carrera. En esta carrera de fe que hemos escogido y en esta profesión que hemos elegido, nuestra actitud juega un papel muy importante. Dice el Salmo 24. Alguna gente tiene duda, alguna gente tiene interrogante, pero dice este Salmo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su santo lugar? No está hablando de este tipo de personas, de este color, de esta raza, de esta etnia. No está hablando de nada externo. Está hablando del interior del corazón. Y dice: el limpio de manos y puro de corazón. Aquí no está diciendo que estamos libres de cometer errores o fallos o de equivocaciones. Está hablando de la actitud que tenemos frente a un error o a un fallo o a un pecado. Los pecados parece que ya no forman parte de nuestra fe, pero sí seguimos pecando, seguimos equivocándonos y seguimos metiendo la pata. Y eso exige que nuestra actitud sea pura delante de Dios. Porque solamente el limpio de manos y el puro de corazón algún día verá a Dios. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición de Dios. Esto para mí es un ejercicio de voluntad. Un ejercicio de trabajo, de compromiso. Para al final darnos cuenta que aún a pesar de todo nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo, nos va a llevar a depender mucho más de la gracia de Dios que de tus logros. Cuando yo me di cuenta de lo que quería compartir, digo, le voy a compartir a la gente algo que a veces no tiene sentido, porque estoy diciendo que conservemos nuestra pureza, que seamos legítimos, que nos mantengamos puros, pero cuanto más me acerco en esa actitud, me doy cuenta que estoy frente a la santidad de Dios, frente a la legitimidad de Dios, frente a la pureza de Dios y que necesito que la gracia de Cristo esté sobre mí. Fijaros qué interesante es que nosotros, en aquello en los que hemos decidido guardar la fe, permanecer justos delante de Dios, nos va a pedir una cuestión de elección. Casi todo lo que nosotros tenemos en la vida hay que elegirlo. ¿Sí o no? Nosotros elegimos qué comemos, qué vestimos, dónde queremos estar, qué queremos oír, qué queremos hablar, qué queremos ver. Estamos todo el día eligiendo, todo el día. Ahora tenemos una ventaja con respecto a la televisión que hace 35 o 40 años no teníamos. ¿Todo el mundo acordáis de aquellas televisiones que tenían solamente 2 canales y no había mando? Y algunos de las familias, normalmente el más pequeño, el otro lo mandábamos a cambiar el canal. Porque nadie quería levantar el sofá a cambiar el canal. UHF y el otro no me acuerdo. VH. Lo que había en televisión te tenías que tragar. Pero hoy tenemos unos mandos a distancia que cambiamos de canal cuando queremos. ¿Sí? Permanecemos en aquello que está mal si tú quieres permanecer, si no, cambias de canal. El mundo es la gran educadora de nuestra fe.
nos metemos en el mundo si queremos. Cuando hablo del mundo, en la forma de pensar, en el estilo de pensar del mundo, si yo quiero. Para eso he elegido una fe y una profesión de fe, para mantenerme legítimo a esa profesión de fe, honesto a esa forma de vivir y puro en mantener mi honestidad delante de Dios. Si no, todo lo que el mundo me ofrece lo pego aquí, pierdo la forma, dejo de ser una persona espiritual para tener cualquier tipo de pensamiento. Cuando la Biblia habla en 2 de Timoteo, ningún atleta que no lucha legítimamente puede ser coronado. Dice la palabra legitimidad, que significa lo que está conforme a la ley, lo auténtico, lo que se ajusta al reglamento. Lo que está conforme a la ley, lo que es auténtico y lo que se ajusta al reglamento. Si tuviéramos que hacer un análisis de nuestra forma espiritual, de nuestro interior, ¿cuántas de las cosas que conservamos, pensamos o queremos mantener se ajustan a ese reglamento espiritual que Dios nos exige? Tendríamos la oportunidad de rechazar cosas que no están de acuerdo a la fe. Tú sabrás lo que comes, tú sabrás lo que ves, tú sabrás lo que oyes, tú sabrás lo que tienes en tu corazón. Es decir, nadie mejor que nosotros. Yo no sé por qué estoy pasado de kilos. Ingresas en un hospital 20 días y te mandan la dieta esa que nadie quiere o que nadie le gusta y terminas saliendo del hospital con 20 kilos menos. ¿Ha pasado alguno? ¿Dónde estaba el error? Que tú no querías reconocer que comías lo que no tenías que comer. Esa sopa ahí solamente ahí y ese tipo de pollo ahí asado y a veces a la plancha, ¿no? Pero te tienes 15 días en el hospital y sales como un figurín. Te quitaron lo que tú comías libremente en la nevera, bla, 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 bla. ¿Qué puede pasar cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y vemos que hay cosas, porque no podemos ver nuestro error o nuestro fallo de una manera transparente si no entramos en la presencia de Dios? Es ahí donde el Espíritu de Dios alumbra nuestro interior y ve lo que estamos haciendo de manera ilegítima, lo que no está conforme al reglamento. Si no, todos serán comentarios de uno y de otros. Por eso en esta mañana la exhortación va a decir, nuestro tiempo de calidad con Dios va a alumbrar lo que tenemos de más en el camino. Y cuando la Biblia habla de poner los ojos en Jesús, despojaos de todo peso que nos va a dificultar correr la carrera. ¿Habéis visto alguna vez a un deportista que corre 100 metros lisos correr con una mochila de 100 kilos a las espaldas? Es incoherente. Nosotros hemos elegido una carrera de fondo, no sabemos los años de cada uno, pero cuanto más ligeros estemos de peso, cuanto más legítimos seamos, cuanto más puros seamos, cuanto más honestos seamos, más ligeros vamos a hacer nuestra carrera. Dice el Salmo 84 que todo es una cuestión de elección. ¿Escogería yo estar en la casa de Dios por un día que 1000 fuera de ellos? Es una cuestión de elegir. Si no decidimos elegir las impurezas y la parte contaminante de nuestra fe o la parte contaminada de nuestra fe, la vamos a agrandar. Y es necesario que nosotros entremos a la presencia de Dios para ver qué cosas delante de Dios son legítimas y qué cosas no son legítimas. Qué cosas
son puras y qué cosas no son puras. Qué cosas están manchadas y qué cosas no están manchadas. Porque es importante, como dice este salmo, escogería yo estar a las puertas de la casa de mi Dios que 1000 días fuera de ella. Y decía Daniel en el capítulo 1 de Daniel, Daniel era un profeta mayor. Daniel propuso en su corazón, nadie le obligó, nadie lo manipuló, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Al final, mantener una coherencia, una limpieza, una pureza, una legitimidad, una vida consagrada a Dios es una propuesta de nuestro corazón. Nadie va a intervenir ahí. Y la Biblia dice que nosotros somos lo que somos cuando estamos solos. Tú lo eres, es decir, un calco de lo que tú eres cómo te comportas, lo que miras, lo que oyes y lo que ves y cómo te conduce cuando estás solo, cuando tú crees que nadie te mira. Eso eres tú. ¿Sí? Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando las cosas se enturbiaron, había un edicto contra la fe de Daniel y propusieron que todo el que tuviera una idea diferente pues fuera al foso de los leones. Daniel, cuando se enteró de ese edicto, abrió las ventanas de su casa. Implica la transparencia, la lucidez. No tengo nada que esconder. Abrió las ventanas de su casa y oraba 3 veces al día. De tal manera que su fe fue expuesta al exterior, su fe fue en alguna comunicada a toda la gente que estaba alrededor y oraba 3 veces al día, en mitad de una dificultad donde le iban a echar a los leones. A veces nosotros cuando queremos pasar desapercibidos o no queremos ser puestos en evidencia o no queremos que nadie se burle, acercamos posturas, formas, ideas y argumentos a nuestra vida que enturbian y contaminan nuestra fe y la incapacitan. En lugar de abrir nuestro corazón a Dios y tener nuestra vida de comunión con Dios, que es la que nos va a revelar a Dios. Sí, hay muchas cosas que no entendemos de Dios porque solamente se van a discernir en su presencia y a través de la reflexión de su palabra, que es donde está el pensamiento de Dios. Salmo 72 habla acerca de las cosas que no entendemos. No entiendo cómo a la gente que vive como le da la gana le va bien. Cómo la gente que tiene vidas desordenadas, que no tienen en cuenta a Dios, que viven como quieren y le va bien. Dice, y cuando yo pensaba en esto, decía, ¿y para qué yo estoy conservando la pureza de mi relación con Dios? No tiene sentido. Hasta que entré en la presencia de Dios y Dios me dijo, ¿dónde van a ir aquellos que no tienen en cuenta a Dios? ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y el puro de corazón. El limpio de manos y el puro de corazón. Jesús en sus bienaventuranzas dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando no vemos a Dios es porque estamos mezclando nuestra fe con otras historias. Y nuestra vida de fe pesa. Nos cuesta seguir adelante y nos cuesta un poco mantener la forma. Pero cuando hablábamos al principio de ejercitarse para la fe, está hablando de trabajo, está hablando de responsabilidad, está hablando de entrega, está hablando de obediencia. Ningún atleta que no es obediente, que no es responsable, que no se guarda, puede conseguir un triunfo. Ninguno.
a no ser que contamine su actitud de atleta. Entonces no será coronado. Dice, al tiempo muchos deportistas de élite le han quitado todos los triunfos que tenían. ¿Os acordáis de un tal Armstrong? Lance Armstrong. Ganó 7 veces el Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo del mundo, pero no fue legítimo. ¿Os acordáis? No sé, los que seguían el atletismo, un tal Ben Johnson, fue el que batió el récord de los 100 metros lisos, lo bajó de los 10 segundos, pero no fue legítimo. Le retiraron el título. El que lucha como atleta no será coronado si no lucha legítimamente, conforme a las reglas, con lo ajustado a las órdenes, al reglamento de Dios. A veces nuestra vida refleja que estamos a lo mejor un poco bajos de forma, pero no tiene que ser un desánimo, ni tiene que ser una actitud de derrota, sino que nos tiene que incentivar. La Biblia habla en la carta a Timoteo y dice, ten cuidado de ti mismo. Nos exhorta a cultivar la integridad personal, el carácter, la enseñanza pura de la gracia de Dios, asegurando una vida espiritual triunfal. ¿Cuántos acordáis de la parábola del sembrador? El tercer punto de esa parábola. Sabéis que se divide en 4 partes. La semilla cae en 4 partes. La primera cae entre el camino, la segunda cae entre pedregales y la tercera cae entre espinos. Y dice algo muy simbólico. La semilla que creció entre espinos y demás cosas, la simboliza con cosas del mundo, la riqueza y demás, dice, la palabra que crece entre espinos y cosas que están alrededor suya, llega el momento en que la ahoga. De ahí el peligro de no cuidar nuestra fe. Cuando le permitimos que la palabra de Dios, que es pura y eficaz, crezca en nuestra vida alrededor de otro montón de conceptos y de ideas que no están conforme a la Escritura, terminan ahogando la palabra de Dios en nuestro corazón. De ahí que la Biblia nos exhorte a buscar lo puro, lo legítimo, lo que es auténtico. La integridad que habla de una actitud justa, recta, honesta, que no se mancha, que se equivoca, pero sigue adelante. Una persona íntegra abre las ventanas de su vida, como hizo Daniel, y sigue su vida normal. Si me equivoco, me arrepiento y me levanto. Si ofendo, pido perdón. Si las cosas no me salen bien, pero sigo con esa actitud de pureza hacia Dios. El problema muchas veces de no entender la elección que hemos decidido tener en nuestra vida es que no nos demos cuenta que estamos mezclando nuestra fe con otro tipo de forma de pensar y de vivir y no lo están dejando de entender y comprender la verdad de Dios. Y creemos que esto y aquello pueden permanecer juntos, que esto es posible, pero no nos damos cuenta hasta que no se nos presenta un reto. El reto de un deportista es llegar al final y que sus esfuerzos sean reconocidos. Pero si no te entrenas, ni siquiera inicia la carrera. Y recordar siempre lo que me gusta repetir, porque es un dicho extraordinario. Se juega como se entrena. Es una realidad. Si tú no entrenas tu vida espiritual en lo íntimo con Dios, tu fe está jugando a una forma y a unas maneras que es la manera que tú te estás entrenando. Hay que rechazar el pecado y hay que rechazarlo porque Dios no comulga con el pecado.
Hay que rechazar la corrupción porque Dios no comulga con la corrupción. Hay que rechazar lo que está mezclado porque Dios no comulga con ese tipo de historias. Que frente a ese análisis de cómo está mi vida interna, me doy cuenta que tengo que despojarme de peso, pues más ligero irás, mejor te sentirás. ¿Has visto a alguien que ha hecho una dieta fuerte y se quita 15 o 20 kilos de lo alto? Ay, lo primero que te dice, qué bien me siento, qué satisfecho estoy. Apenas se descuida otro poco de plup. Sube más. Lo que quiere decir que el ejercicio de nuestra fe necesita un mantenimiento continuo, fresco y diario, donde podamos mantener una forma espiritual para honrar a Dios, bendecir al Señor y tengamos facilidad de explicarle a la gente que vive lejos de Dios en qué consiste un plan de salvación y un reconocimiento de Jesús como el Salvador de su vida. Dios ama al pecador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios ama al pecador, pero rechaza el pecado. Así que la idea de Dios no es que nos encerremos aquí y de aquí todos terminemos como santurrones. No. La idea de Dios es salir al mundo y en mitad del mundo, de la forma de vivir del mundo, rechazar las maneras de pensar del mundo y vivir en santidad, en honestidad, en integridad, buscando siempre lo puro, lo legítimo y lo que es de acuerdo a lo que está escrito. No, Dios no te está pidiendo que te alejes del mundo, sino que vivas en el mundo. Que ames al mundo como Él lo amó. Pero que si algo hay que hacer, es como dice la carta a los romanos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para que podamos conocer qué. Lo podemos leer. ¿Os acordáis o lo leemos? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Que Biblia es muy rara. Con esto termino. Es un ruego que Pablo hace para que nuestra conversión no sea un simulacro, para que nuestra relación con Dios no sea algo de oídas, sino que sea algo que nosotros vivamos en nuestro interior. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es palabra de Dios. Antes se decía, te alabamos, Señor, en la Iglesia Católica. Esto es palabra de Dios. Esta palabra nos la tenemos que pegar a nosotros. Porque esto es una exhortación que va a depurar nuestra santidad y nuestra integridad para Dios. Y esto es cuestión de decidirlo tú. Esto es un consejo. Un consejo para los que queremos entender la voluntad de Dios, que es perfecta, agradable. Para los que queremos seguir corriendo, tenemos que ir despojándonos del peso, de las historias y de un montón de argumentos que van a cargar nuestra fe y la van a incapacitar para transmitirla. Por lo tanto, cuando aquí dice renovaos, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, no te lo está imponiendo. Si no quieres tomarlo como un consejo, lo tomas. Si cuando tú vas al médico te dice, le sobran unos pocos de kilos y te mandan una dieta para que le hagas caso al médico, pero si no lo haces, pues, hijo mío, el médico no tiene la culpa, para nada, ¿no?
Si la palabra de Dios, que es el consejo de Dios para nuestra vida, nos está exhortando y animando a poder buscar una mejora para nuestro interior espiritual, eres tú el que decide, como dice el Salmo 84, yo prefiero. La pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿Seguir en la forma que estás o quieres mejorar tu forma? Si quieres mejorar tu forma física, ve al gimnasio. Si quieres mejorar tu forma espiritual, busca al Señor. Ponte en su presencia. Haz oraciones de arrepentimiento, de reconocimiento. Bendice a aquellos con los que no te llevas bien, que están enturbiando tu vida espiritual y te están haciendo de un peso sucio que no te permite respirar la santidad de Dios. Y tú dices, pero bueno, es que es cuestión de no es cuestión tuya. Así que los niños ya están preparados para cantar. Yo ya no os caliento más la cabeza. Dejo esta reflexión para que podáis pensar que a veces la dificultad del pastorado puede pasarse. La dificultad del pastorado muchas veces es ver lo que muchas veces no percibimos, lo vemos, pero no podemos imponerlo, no podemos obligar. Lo mismo que la Biblia orienta, yo oriento. Queremos buscar más la presencia de Dios. Es cuestión de darle ese espacio a Dios de manera voluntaria, de preferir estar aquí que estar en otro sitio. Así que el Señor os bendiga.